una vez más al Pulso Político de Santander se Conecta, el programa de análisis y de debate que está dando de qué hablar en la política regional. La política tiene pulso y por supuesto que está acá en el programa de debate en donde hablamos sin filtros, en donde hablamos sin tapujos, sin mordazas y analizamos la política local, la política regional y por supuesto la política nacional. Hoy en nuestro cuarto debate en el Pulso Político y por supuesto voy a darle la bienvenida a los dos invitados que tenemos hoy para analizar y para debatir sobre las candidaturas al Senado de los candidatos, valga la redundancia, oriundos aquí, de nuestra tierra, de nuestra zona, de Santander. Y para eso está con nosotros un amigo de esta casa que empezó con Santander se Conecta, por supuesto, al expersonero de Bucaramanga y un gran analista y estratega político, el doctor Rafael Picón. Rafa, bienvenido al Pulso Político de Santander se Conecta. Bueno, muy buenas noches a todos los que se conectan este fin de semana al Pulso Político. Y sí, en efecto, acá con grandes amigos como es Eduardo, que en esta casa de Santander se Conecta, en este nuevo podcast, el Pulso Político. Bueno, empecemos y tenemos también un gran invitado, un buen amigo como es Iván Aguilar. Pero no podemos empezar todavía el debate sin presentar, por supuesto, una persona que conoce a cabalidad la política regional, exdiputado del departamento, gran analista político también, que conoce las cifras en materia electoral de Santander y por supuesto a nivel nacional. Iván Aguilar. Iván, bienvenido al Pulso Político de Santander se Conecta. Eduardo, muchas gracias, muy complacido de estar acá, felicitarlo por lo que está haciendo y por supuesto qué bueno poder venir a tomarle el pulso a la política del departamento de Santander. Eso, y así tenemos que hacer. Recuerden que aquí ustedes pueden hablar, pueden analizar y darle a conocer a quienes nos ven a través de este programa sus posturas, sus ideas, su análisis sin mordazas. Por supuesto, todos tenemos aquí algunos intereses electorales en materia de que de pronto se apoya a algún candidato, pero eso no nos cierra y no nos pone una mordaza para analizar cómo vemos y cómo se visualiza la política en nuestra región. Y hoy el tema es las candidaturas al Senado de los candidatos santanderianos. Yo lo primero que quiero preguntarles es si ustedes saben cuántos candidatos al Senado de Santander se inscribieron para las elecciones al Congreso. Bueno, Rafa, ¿sabe? Iván, arranque. Bueno, yo tengo unas cuentas que me dan 18 candidatos santanderianos. A ver, mencionémoslos. Sí, revisémoslos. Son más de 20 candidatos, son 23 candidatos, aunque hay unos que están en una lista cerrada que difícilmente van a tener opción. Pero hay que sumarlos porque de todos modos están en un puesto que son conocidos, o que quisieran tener o pudieran tener una cercanía a quienes van a ser elegidos. Bueno, pero toca hablar con nombres. O a no Claro, ser que, pero a no ser que usted haya metido a Alberto Montoya y a Marta voy. Pinto, que cierran la lista cerrada del Centro Democrático. A una gran amiga como María Eugenia Triana también. A ellos no, pero hay que poner nombres que tengan la posibilidad de realmente ganar la credencial. No, pero sí vamos a empezar por el Centro Democrático. Lo primero es que vamos a nombrarlos primero y luego hablamos sobre las posibilidades para nombrarlos rápidamente. El Centro Democrático tiene en el número 13 a Óscar Villamizar. Buen amigo. En el número 19 está un candidato que es nacido aquí en Santander, en Barrancabermeja, aunque no tiene su fuerza política aquí en el departamento, pero sacó unos votos importantes hace 4 años, que es José Vicente Carreño. Y en el número 35 de la lista cerrada, recuerden que está el empresario Mario Hernández, que por supuesto es santanderiano. En el Partido Conservador está Luis Eduardo Díaz, quien quiere darle un paso de la Cámara de Representantes al Senado y es el hermano del actual gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus. En la coalición de Cambio Radical y Alma está Nelson López, con el número 12, está Óscar Hernández, el papá de Ángela Hernández, está en esa lista de Cambio Radical, y cerrando esa lista de la coalición de la Alianza de Cambio Radical y Alma está Rodolfo José Hernández, el hijo de Rodolfo Hernández, con el número 100. 9. 100. No, 100. Él cierra la lista. En el Frente Amplio Unitario, que es la lista que armó Roy Barreras con una coalición de varios partidos, está Edgar El Pote Gómez, representando el partido La Fuerza. En el Pacto Histórico, en el número 5 de la lista cerrada, que
Si quisiera, podía acostarse a dormir y levantarse el 9 de marzo y es senadora de la República. Laura Ahumada, la esposa del alcalde Jonathan de Barranca Bermeja. En el partido Oxígeno, el de Ingrid Betancourt, sí, Juan Carlos Cárdenas, sí. Juan Carlos Cárdenas estaba en el número 4 de la lista cerrada. Y como esta semana se retiró Sofía Gaviria, Juan Carlos Cárdenas quedó en el puesto número 3 de esa lista cerrada. O sea, si hay umbral en la lista, entraría. va a ser senador. Exactamente. Entraría. Juan Carlos Cárdenas, y eso lo analizamos ahorita, puede ser senador de rebote sin pensarlo. La lista de la Alianza Verde, donde está también ASI y En Marcha, tiene una buena cantidad de santanderianos. Tiene a J.P. Hernández, actual senador, a Fabián Díaz, también con el número 100, ¿no? Actual senador, a Gustavo Moreno, actual senador, al representante Cristian Avendaño, que ahora quiere dar el brinco al Senado, y es la fórmula de Carlos Parra que va a la Cámara, y a Juan Manuel Cortés, que fue elegido representante a la Cámara hace 4 años por el entonces Movimiento de Rodolfo, y hoy da al Senado, hoy quiere dar el paso al Senado. Esa es la democracia. En el Partido Liberal, Jaime Durán, Richard Aguilar y Horacio José Serpa. En el Nuevo Liberalismo está Carlos Alberto Morales y un candidato que se llama John Cristancho, que es de Sabana de Torres, que tiene mucha influencia en el sur de Bolívar y está inscrito por el Nuevo Liberalismo, es de Sabana de Torres. En el Salvación Nacional, el movimiento de el partido que hoy también representa a Abelardo de la Espriella, hay 2 candidatos santanderianos. Nelcy Camacho, que es una empresaria del sector de los plásticos importante en ese gremio, yo la conozco, gran persona, y el abogado Pedro Pablo Contreras, que hace muchos análisis y sus opiniones las manifiesta en redes sociales. Y para finalizar, en Fuerza Ciudadana, que es el partido de Caicedo, el exgobernador de Antioquia, está en el número 7 porque es una lista cerrada. En el número 7, Alexander Angulo, que es un líder campesino. Esos son 23 candidatos por Santander que aspiran al Senado de la República. Pero vamos a empezar inicialmente por el partido y la coalición, la alianza del Partido Verde, donde está ASI y también está En Marcha, que ahí tenemos a J.P. Hernández, a Fabián Díaz, a Cristian Avendaño, a Juan Manuel Cortés y a Gustavo Moreno. 5 candidatos en esa lista. Rafa, ¿cómo ve usted esos candidatos rápidamente y la posibilidad de quienes están de alcanzar una curul al Senado de la República? A ver, ¿esa lista cuál es? Vuelven a repetir. Alianza Verde, sí, y ASI En Marcha, que están Gustavo Fabián Moreno, Díaz, Juan Manuel Cortés, Cristian Avendaño, J.P. Hernández y Gustavo Moreno. Bueno, indiscutiblemente esa lista también tiene algunas pérdidas dentro de las modificaciones del anterior periodo legislativo, ¿no? Perdieron figuras como Angélica Lozano, si no estoy mal, que estuvo alrededor de los 100 y pico mil de votos. Se me escapa el nombre del que estuvo en las delegaciones, comisionado de La Paz, que también sacó como 200.000 votos, que encabezaba esa lista. Ah, no, en esa lista fue Humberto de la Calle. Humberto de la Calle también pierde. O sea, es decir, esas modificaciones que, por ejemplo, con esos 2 nombres tan importantes en una lista, afecta bastante lo que puede ser el umbral. Pero digamos que superado eso, hoy la pelea de listas así es la cifra repartidora. Entonces, de entrada, para entrar salvando, creo que JP logra la curul. Es una persona que ha venido, si bien es cierto, hizo una mutación en su parte discursiva, logró generar unos adeptos nuevos con un discurso completamente apartado del cual se hizo elegir, pero digamos que logró crecer en el país en otro tipo de nicho electoral. Por ejemplo, usted nunca vio hace 4 años una sola valla de JP. Hoy el país está inundado de vallas. Creo que ante cuentas claras, JP va a tener uno de los gastos más altos en vallas. En ¿sí? publicidad visual en materia de vallas. JP, ¿a usted lo ve obteniendo la credencial? Sí, con una votación similar. ¿sí? De los que también son senadores, de Gustavo Moreno y de Fabián Díaz, ¿usted ve alguno de los 2 que pueda alcanzar la credencial en el Senado? Pues, a ver, empecemos por JP, lo veo ingresando en el Senado. Fabián Díaz, es indiscutible que su participación activa en el gobierno y la cantidad de espacios que le ha abierto Gustavo Petro
tienen que verse reflejados en la burocracia que inclusive recientemente ha sido noticia acá en Santander, como el tema del SENA. Tiene que verse reflejada una votación donde va a superar su votación de hace 4 años. Entonces yo creo que también estaría ingresando. Gustavo Moreno, hay que saberlo leer con pinzas, ha estado muy activo, se le han visto en sus redes sociales unos buenos cierres. Y tiene una buena burocracia, recordemos Claro, que tiene pero tuvo el golpe de la unidad de víctimas, que definitivamente sí la perdió. Pero la perdió cuando ya habían hecho la contratación, la mayoría de la contratación de la ente. Sí, pero es que ¿qué es lo que pasa con esas contrataciones en esa entidad? Y usted que ha estado también en cargos públicos, Eduardo Iván, lo sabe, y es que la gente ve que hoy tiene un nuevo jefe y ese nuevo jefe tendrá unos intereses políticos diferentes y está pendiente de la renovación de su CPS, porque la gente tiene, como todos, tiene que trabajar para comer, y ahí eso se va desmoronando. Además que hay algo que es el jalo de poder de una u otra manera. Al él perder esa entidad, sí o sí sufre un golpe estructural. Pero digamos que logra la misma votación o inclusive la supera. Yo veo que en esa lista, por haber perdido figuras como Angélica Lozano, Humberto de la Calle, hay que estar muy pendientes de la cifra repartidora en esa lista. ¿Pero la logra o no la logra Gustavo Moreno? Yo creo que si la logra pasaría raspando. Pero pasaría, porque a veces acuérdese que lo importante no es entrar alto o bajito, lo importante, primero es entrar. El voto es uno solo en últimas en el Congreso. Y los que quieren dar el paso de la Cámara al Senado, Cristian Avendaño y Juan Manuel Cortés, ¿lo ve? ¿Alguno de los dos lo ve? No los veo, pero ni en la esquina, no la logran. Cristian Avendaño, ojo, Cristian Avendaño no va a ser senador de la República. Y Juan Manuel Cortés, pues no creo que tenga la capacidad política con sus peleas familiares y demás. No le conozco el trabajo, no lo he sentido ni tenga la fuerza. Entonces, usted pone a repetir a los 3 senadores y se queda por que fuera, actualmente están en la Cámara Cristian Alta, Avendaño y se quedan Cortés. por fuera los 2 que quieren pasar de la Cámara al Senado. Ahora usted, Iván, que es un hombre también de números, que analiza esas cifras electorales, ¿cómo ve a estos 5 candidatos de la lista de esta alianza del Partido Verde, entre los 3 que quieren repetir curul en el Senado y los 2 que quieren pasar de la Cámara al Senado? Bueno, lo primero es que estamos hablando de un escenario nacional. No será suficiente para ellos que ganen que obtengan un buen resultado en Santander si no completan el número de votos que requieren para ganar. Y yo creo que ahí lo que hay que ver es por partidos cómo van a ser las curules. Entonces, en el Partido Verde, que es un partido que probablemente va a perder curules, como lo ha dicho acá Rafael, y que se va a situar sobre las 8 curules. Entonces, uno lo que tiene que tener claro es que cada 150.000 votos va a haber una curul, más o menos es lo que... El Partido Verde tiene actualmente 10 curules, si no estoy mal, ¿no? 10. Y yo creo que se baja a 8 o 9. Es muy posible. Por lo menos una curul seguramente puede Vamos perder. A hablar que tiene 8. Y al hablar de esto, pues habrá que revisar qué es lo que va a suceder el último que va a entrar. ¿Cada cuánto puso la cifra? ¿Cada cuánto? Cada 150.000 votos un senador. Bueno, yo la pongo un poco más alta, teniendo la comparación de la del 2022. O sea, le iría peor al Partido Verde. Por supuesto. Entonces estamos hablando que el Partido Verde, por supuesto, es la sumatoria de los 100 que van a estar, pero vienen varias dudas. Yo creo que JP es un hombre con un escenario nacional, que va a tener votos en todo el país, que ha interpretado inteligentemente, así él a veces... cuando le convenga ser izquierda, cuando le convenga de la primera línea, cuando le convenga fue uribista. Él ha pasado por todas las vertientes. Él arrancó. No ha pasado por todas las vertientes, peor, ha pasado por todas las posiciones ideológicas. Por eso, arrancó en la derecha, se fue para la izquierda, resultó en el centro y volvió y viró hacia la derecha. Lo cierto es que JP nace del estallido social. No, él lo hace, lo hace Rodolfo Hernández. Ah, bueno, sí. Que no se les puede olvidar de que el día de las elecciones, muy a las 8:05 de la mañana, Rodolfo Hernández, que era el fenómeno político nacional a la presidencia, vota y todos los reflectores, todas las cámaras de Colombia le preguntan, y doctor Rodolfo, ingeniero Rodolfo, ¿por quién votó? Yo voté por un muchacho verde, JP, el 24 como que era.
y ese man puso 44.000 votos en Santander. 44.000 votos en Santander. ¿Qué días hablamos de esa cifra? Y le voy a decir, yo procuro ser un hombre que trata de estar informado políticamente. No sabía quién era JP, me tocó buscar, escuchando las declaraciones de Rodolfo, quién era JP. Y estoy seguro que le pasó a media Colombia y por eso obtuvo votos en todo el país y obtuvo ese resultado. Yo sí lo había visto en ese momento haciendo campaña, que se iba por el país y se colgaba un bolso de esos que tienen una publicidad, y lo había visto, pero jamás Entonces, imaginé esa votación. Para hablar del verde, JP es un hombre que hoy tiene una posibilidad seria de ser senador, es decir, quedan 9. Entonces lo que habría que revisar es las figuras nacionales de los verdes que no son santanderianas, que van a ir a ocupar unos espacios. Pero para aterrizar en el tema santandereano, creo que los verdes locales de la línea de la doctora Angélica y Claudia López se equivocan en lanzar 2 candidaturas, Fabián Díaz y lo que es Cristiana Avendaño, que además quiero decir una cosa sin sectarismo político. En lo personal creo que la labor legislativa de Avendaño ha sido un muy buen congresista. Sí. De pronto la presión de sus compañeros, dado el conflicto entre Ferley y lo Parra, lo obligó obligaron a subirse al Senado, sí, pero él estaba llamado para haber hecho un periodo más en el Congreso. Y seguramente lo hubiera logrado. Yo también creo que esa fue un error, una equivocación, una decisión política errada. Esa es una equivocación del equipo. Del equipo, de acuerdo. Que lo presiona seguramente por la coyuntura y lo hacen subirse al Senado sin la garantía de poder lograr el resultado. Entonces hoy tenemos... Pero es precisamente porque Ferley también se mete en la lista Cámara, entonces le toca pelear se había dicho diferente. Que iban a hacer Senado. Entonces JP no tiene fórmula, Ferley es la fórmula de Fabián Díaz. Y hay que preguntarse, yo era de los que pensaba que Fabián Díaz en la elección anterior no se iba a elegir. Y obtuvo un poco más de 90.000 votos, 94.000 votos, algo así. Y cuando usted analiza qué es lo que pasa con Fabián, llega uno a los siguientes datos. Fabián Díaz es el congresista en Colombia que más denuncias interpone en la Procuraduría, en la Contraloría y en la Fiscalía. Y en esas denuncias tiene un esquema bastante interesante porque él termina citando unas audiencias públicas en las cuales él termina siendo vocero de esos ciudadanos. Para poner ejemplo, lo que ha pasado en el Hospital Universitario de Santander, que se abandera de un proceso que él identifica como una posibilidad electoral, que es lo de la famosa formalización, y sin importarle realmente el fondo, que es imposible formalizar porque el hospital no tiene la plata para sostener toda esa burocracia. Entonces, pero él hace la audiencia pública, trae a los ministros, capitaliza y genera a partir de eso unos hechos políticos, y así lo hace a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, para tener en cuenta que él es un tipo que eso hace 4 años le funcionó y obtuvo más de... Lo capitaliza electoralmente, indiscutiblemente. O sea, usted a Fabián también lo ve como senador. Yo veo a Fabián. Y a Gustavo... Pero además súmele que ahora... Tiene burocracia. En su nuevo rol petrista, defensor de la reforma a la salud, defensor de la reforma pensional, todas esas nefastas reformas de Petro, él terminó beneficiado y hoy tiene acciones, por ejemplo, en el SENA. De acuerdo. Y en el ICA aquí en Santander. O sea, tiene a los papás. Burocracia también tiene. Y el otro senador, Gustavo Moreno. Bueno, Gustavo, ustedes lo han dicho, él no solamente hay que reconocerle su capacidad de trabajo, porque lo ve uno en todos lados. Tiene una fórmula que se complementa muy bien, que es ese trabajo de Ervin que les permite cubrir el territorio, y dejaron de ser una expresión política de Barranca Bermeja a verse ya por todo el departamento. Es cierto. Yo creo que y su esposa, que creo que también hace política en otro departamento. En Risaralda. Pero lo que hay que preguntarse ahora es, ¿qué pasa con Gustavo sin Serpa? Porque recuerde que lo de Gustavo Moreno fue una alianza entre Alfonso El Hash y Horacio José. Y Horacio José Serpa, que le metió buena vota en Bogotá. Permitió meter una votación muy importante en Bogotá. No olviden que Serpa tiene la votación más alta en el Consejo de Bogotá, que es lo de Avizambra, que va a la Cámara. Lo de Samira Avizambra. Eso ya no está. Pero pues por supuesto está la unidad de víctimas. Y lo que dicen las malas lenguas, no me consta, es que solo en Bucaramanga hay 200 CPS. Pero es que Gustavo, con eso que usted dice, hay que también analizarle, y es que él, a pesar de que ya no está con esa alianza de Horacio José Serpa, logró capitalizar esa curul que hoy tiene en el Senado. Él sí se encargó de hacer una estructura política, y como sabía que ya no tenía Horacio José Serpa, entonces empezó en diferentes partes del departamento. En Bogotá me dice que llevan unos ediles, que lleva concejal, entonces seguramente no va a sacar en Bogotá la votación que sacó, pero podrá sacar una votación importante, y buscó por fuera, con estructuras y equipo político que logró conformar, lo que seguramente pierde en Bogotá. Entonces la conclusión es que él tiene hoy la fuerza
para pelear una curul, yo lo veo que puede ser senador. Y para finalizar, los dos que... bueno, ya usted dijo que Cristian Avendaño... Yo lamento muy lo de seguramente- Cristian, creo que no va a ser fácil que pueda salir adelante, porque además en lo personal veo que la cámara mayoritaria va a ser la de Ferley, Sí. por un principio universal, la conocencia, es el más conocido, ya lo votaron. No, y aparte de eso yo dije una cosa, porque Ferley sí está haciendo una campaña departamental. Yo a Carlos Parra no lo veo haciendo una campaña Sí, no departamental ha salido del área metropolitana. para la Ellos- Cámara. Ellos confían mucho en el tema de las redes, esa es una fórmula, pero además como en ellos se volvió complicado. Es que ¿quién pensaba que Avendaño pusiera 37.000 votos hace 4 años? Totalmente. Lo tuvieron, después de poner 17, 18 votos en el Consejo de Socorro en Cambio Radical. ¿Y Juan Manuel Cortés, usted cómo lo ve? No lo veo. Tampoco. No lo veo porque, pues, a ver, uno tiene que entender lo que ha sucedido. Él era muy amigo de Rodolfo José, por eso es que él termina siendo el segundo en la lista, y él desaprovecha ese baloto, porque tanto Erika como Cortés se ganan el baloto en un fenómeno político que difícilmente se va a volver a repetir, en una lista cerrada, que elige 2, que estuvo a nada de meter el tercero, en hombros de el ingeniero Rodolfo Hernández. Pero yo lo veo a Cortés digamos, desconectado de la región, uno no lo siente en Santander. Por supuesto es un Senado nacional, no sé qué tendrán los demás lugares, qué tendrán Bogotá. No, Aunque en su provincia se siente. En Puente Nacional, pero pues... No, Pero es y que no en- y en- alcanza. En Vélez, por ejemplo, o sea, Barbosa. obviamente eso no le alcanza, pero No le no en alcanza. todo el departamento no se Y siente, no es porque menospreciando. sí es medio invisible, pero al menos en su provincia, Y no- al menos en su... y no es obviamente eso no le menospreciando, alcanza, pero... es que Son realidades políticas. Por mayoritario que sea en la provincia se llevará 9.000 votos. No, por eso no le va a Vélez. alcanzar jamás, sino que lo digo es como que no es tan invisible en el sentido político, porque al menos en su provincia se movió política y electoralmente. Entonces, para hacer una comparación, coja usted a Juan Manuel y coja al senador Moreno, Sí. completamente distintos, más metido uno trabajando, organizando, armando estructura. Sí. Y yo siento que el otro muchacho quedó más como en Bogotá, dio tumbos de ciego, porque pues estuvo muy alineado con los conservadores, a escondidas no, no, votando con Con no, Petro. no sabía dónde acomodarse, y estaba de acuerdo, creo desesperado que por de acuerdo, de acuerdo. esa falta de claridad de dónde meterse lo llevó a buscar una opción, como creo que le pasó a varios. Por ejemplo, el senador, el hijo del conservador Pastuso, que también está en la lista, que es viceministro de Transporte. Todos se meten ahí porque creen que ahí García. es más fácil poder llegar, porque de pronto si usted mete 40, 42.000 votos, puede colarse. Yo lo que creo es que en esta ocasión esa lista, el que quiera, el último va a estar con 65.000 votos en los verdes, y yo no le veo 60.000 votos. No, hoy de a acuerdo, Cortés. de acuerdo. De acuerdo, y yo para finalizar, para cerrar este análisis y este debate de los candidatos santanderianos en el Partido Verde, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo creo que Santander va a seguir conservando esos 3 senadores del partido o que están dentro de la Alianza Verde, porque Gustavo Moreno es de ASI, sino que está en esa coalición. Entonces yo pienso que la burocracia y la estructura que lograron ellos armar en estos 4 años como senadores, Fabián Díaz y Gustavo Moreno, les va a permitir y les va a alcanzar una votación para repetir curul, y veo a Fabián obviamente por encima. Y lo de JP indiscutiblemente considero que el tema que él maneja de opinión, y siendo una figura nacional, no va a tener problema en volver a alcanzar una votación importante en esa lista. Y definitivamente, al igual que ustedes, lo de Cristian Avendaño y lo de Juan Manuel Cortés, yo no lo veo por ninguna parte, teniendo por supuesto o pensando, analizando que Avendaño saca una votación superior a la que pueda sacar Cortés. Eso para salir del Partido Verde, porque se nos fue aquí medio programa analizando ese partido. Pero pasemos rápidamente, y aquí sí es sencillito, porque son 2 preguntas. El Centro Democrático, está Óscar Villamizar en el número 13, Carreño en el número 19. Iván, usted que hizo parte del Centro Democrático desde sus inicios. Bueno, primero, Iván, ¿sigue siendo el Centro Democrático? No, sí. ¿Es uribista? ¿No es uribista? Pues yo sé que siempre ha sido uribista de cepa, pero empecemos por ahí, qué pena que me meta. No, yo seré uribista siempre, yo admiro mucho al presidente Uribe, creo que lo que hizo Uribe por Colombia le dio una segunda oportunidad al país. De acuerdo. Pero pues yo creo que después de lo que ha sucedido con el partido hay muchas cosas que tendré que revisar, que serán objeto de otra conversación, pero De otro podcast. yo creo que el país requiere esas mayorías de la derecha, y qué bueno que el presidente Uribe las pueda lograr.
Y esas mayorías, yo veo hoy que el partido va a crecer, el Partido Centro Democrático viene de 13 curules, no lo veo creciendo más allá de las 18, 20, por razones muy sencillas. La primera, la presencia de Salvación Nacional, que son votos que son muy afines al presidente Uribe. Si Salvación Nacional hace umbral, va a tener mínimo 3 senadores, son 3 que se los quita directamente al Centro Democrático. Lo que está pasando con Creemos, que yo no sé si sean capaces, creo que faltó diálogo entre los sectores políticos del Centro Democrático y Salvación Creemos Nacional. que la lista del Fico. equipo político o del grupo de Fico Gutiérrez, el alcalde de Que Medellín, también le resta y que encabeza esa directamente lista al a su Centro Si no hermano. hacen 600,000 votos, no van a ser capaces de elegir. De acuerdo. Y no hacen el 3% de los votos válidos, que es lo que pide para poder asignar curul. Y eso significa un daño a la derecha, porque fueron 600,000 votos que no van a elegir, pero que hubieran podido elegir 3 o 4 curules en el centro o en Salvación Nacional. Entonces, en ese orden de ideas, Óscar está elegido en el puesto 13, no tiene ningún inconveniente. Porque hay personas, como decimos aquí en los debates, hay gurús políticos que dicen que Óscar se quema y que Óscar no va a llegar al Congreso de la Política. Pero yo no veo ese escenario por ninguna parte. Lo veo inclusive a veces quizás en la puerta. Esa es mi postura. Pero lo veo entrando. Pero usted cree que, o sea, usted considera que el Centro Democrático, Iván, va a sacar alrededor de 18 credenciales. Pues ese es el piso del Centro Democrático, pero es que cuando uno revisa hay una consistencia en el refortalecimiento del Centro Democrático. Hace 4 años tocó hacer campaña en unas circunstancias muy difíciles porque el desgaste del presidente Uribe era inmenso, el desgaste de Duque fue tenaz, valga decirlo, el gobierno de Duque le hizo un inmenso daño al partido porque se eligió con las ideas del partido, pero gobernó con unas ideas tratando de agradar a una mayoría que jamás votará por él. Entonces, en ese orden de ideas, por eso el distanciamiento de Uribe con Iván Duque. Entonces, yo sí creo que van a ser 18 credenciales, estamos hablando de 18 credenciales, es que el Centro Democrático va a estar sobre los 2.800.000, 2.900.000. Las encuestas lo que dicen es que tiene un margen consecuente del 16 al 19% de intención de voto por el Centro Democrático. Si eso fuera así, estaríamos hablando que el partido debe elegir 22, 24 credenciales. Pero pues ahí opera lo que estamos hablando, este fenómeno de Abelardo, el fenómeno de Creemos, que van a restarle votos al Centro Democrático, pero también otro problema, que lo digo con el mayor respeto, creo que la lista del Centro Democrático al Senado es una lista que no le dice mucho al país. Cierto que es una lista que débil, le falta figuras, débil en figuras, débil en nombres de reconocimiento. Creo que fueron político. personas importantes en el tema digital, en la cercanía con el presidente, en la cercanía con el partido, pero no con la cercanía con la base del partido. Nombres distintos a lo de Andrés Forero, que hizo un trabajo extraordinario en la Comisión Primera, que todos le reconocemos lo fundamental que fue en ese control en el gobierno de Petro. Lo que ha sido la figura de Rafael Nieto Loaiza, que es un hombre valioso, y por demás, pues los que están ahí de congresistas, Juan Carlos Espinel, que es el reemplazo de Pablo Holguín, lo que es Óscar Villamizar, lo que es Meisel, que son personas que tienen ascendencia en las regiones. Pero hay unas figuras que realmente no sé si el tema digital compense esa presencia en el territorio. Pero efectivamente era una lista que estaba caracterizada por que sus principales figuras o sus primeros renglones eran de un reconocimiento nacional que ayudaba a impulsar la lista. María Fernanda Cabal, Pablo Valencia, Paola Holguín. Ahí es donde Venga, Rafa, y usted entonces, que yo no lo veo tan optimista en la lista del Centro Democrático. Es que estoy de acuerdo no en el 100, sino en el 200% con todo lo que ha dicho Iván, excepto en el resultado. ¿Por qué Iván no está hoy en la lista de la Cámara del Centro Democrático? ¿Por qué las figuras de Senado del Centro Democrático son lo que todos ustedes acabaron de mencionar? Porque se han tomado malas decisiones en el partido. Por eso se fortalece el partido Creemos, por eso Salvación Nacional aparece con estas nuevas figuras a robar votos directamente de Centro Democrático. Entonces, venga, todo eso y el resultado va a ser mayoritario. No. Carreta. Yo no Centro Democrático cierra el Senado con el número 13, que será Óscar Villamizar. Cierra ahí. ¿Por qué? Porque es que recuerden que esto del umbral y la cifra repartidora no es un sistema
proporcional justo. O sea, no es 10%, 10 curules. Aquí es donde entramos a jugar en un mercado donde no es justo en teoría, donde hoy el valor de la silla cuesta más. No, pero la pregunta va a estar es más sobre sencilla. los 180.000. ¿Es cuántos votos va a sacar a nivel nacional el Centro Democrático? El Centro Democrático se va a mantener, y mantenerse no es igual a crecer en votos. Centro Democrático en una proyección. Es que, a ver, hay algo que es que los votos no estiran. Está claro. Los votos válidos de hace 4 años fueron 16.500.000 de 17.800.000 que hubo a nivel nacional. Si se mantiene como en las últimas 3 elecciones, con todos los fenómenos, con Petro incluido, con la buena o mala administración de Duque, con todo, nosotros tenemos que estar sobre los 18 millones de votos. Así es. En crecimiento. Entonces, los votos no estiran. ¿Qué significa esto? Si tenemos 18 millones, el umbral del 3% van a ser 542.000 votos, el 3%. Y el cociente número 100 que vamos a tener, si tenemos ese umbral, va a estar sobre los 180.000 votos. Entonces, va a costar más el valor de la silla en el Congreso, por así decirlo, 180.000 votos, y en un sistema que se está fragmentando, porque Centro Democrático, con todos los debacles de Duque, estaba condensado, con figuras nacionales muy fuertes en ese listado. Hoy no lo está. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es donde yo les digo que los votos no estiran. Miren esta información que es clara. Centro Democrático sacó en el 2018 2.519.000 curules. Sí. 2022, 1.932.000, 13 curules. Si crece en ese porcentaje, en una perspectiva, 2.200.000 votos, se mantiene en 13 curules. Ahí es donde yo lo que les estoy diciendo, va a cerrar con el número 13. La discrepancia está en la cifra repartidora. Yo creo que la cifra repartidora va a ser 150.000 votos. Pero lo que quiero decir es que electoralmente el partido Centro Democrático va a crecer. Va a crecer por la coyuntura política, va a pasar pero recuerde algo, Iván, que perdón te interrumpo, como también creo que Pacto Histórico va a crecer en votación. Ojo, crecer en votación no es crecer en curules. Ojo a eso, ¿sí? Coincido en que el Centro Democrático crece en votación, coincidimos en que el Pacto Histórico crece en votación, pero van a perder curules. Por lo menos se mantiene Centro Democrático y el Pacto Histórico, aunque va a crecer en votación, cambia, pero eso será otra historia. Lo bueno de esto es que el día de la quema se ve el humo. De acuerdo. Exacto, y como el día de la quema se ve el humo, y que va a ser el 8 de marzo, y para cerrar este tema del Centro Democrático, que esto se nos está alargando un poco, yo voy a ser un poco más optimista que Rafa, pero un poco, o más bien, más pesimista que Iván. Porque, término medio. Sí, porque yo veo que Óscar Villamizar va a ser, afortunadamente, digo afortunadamente porque yo soy de los que considero que entre más congresistas y más senadores tengamos, pues hay la posibilidad, santanderianos, ¿no? Claro. Porque una cosa es que haya más. De acuerdo. Aunque esa es la teoría, ¿no? Porque la lógica dice otra cosa. Esa es la teoría, porque la lógica. Le va mejor a ellos que a Santander. Seguramente. No, pero Óscar va a ser senador. Óscar va a ser senador, pero yo creo que el Centro Democrático va a obtener 15 a 16 curules. Entonces yo sí estoy en un término medio entre ustedes dos, entre las 18 Iván y entre las 13 suyas, pero considero que Óscar va a ser senador de la República y que José Vicente Carreño, que lleva el número 19, no va a repetir curul en el Congreso. Entonces, pasemos ahora al Partido Conservador, porque en el Partido Conservador está un candidato muy fuerte, debería ser, porque es Luis Eduardo Díaz, actual representante a la Cámara, que es el hermano del gobernador de Santander y que por supuesto su fortaleza electoral y estructura política está en el departamento, que obviamente tiene que salir a conseguir, a buscar unos votos en el territorio nacional para obtener la curul. Recuerden que hace 4 años el candidato apoyado por el gobernador de Santander sacó 60.000 votos en el departamento, 62.000, casi 62.000 sacó, 62.000 y buscó una votación por fuera, y eso por supuesto le permitió entrar, creo que de penúltimo entre los que entraron en el Partido Conservador. Entonces Luis Eduardo Díaz, 78.000, si no estoy mal, sacó José Alfredo Marín. De una vez. Pero Iván, usted que está cercano a esa campaña, cercano al gobernador de Santander, a esa estructura que recorre el departamento, pues obviamente yo le voy a preguntar y usted va a decir
que Luis Eduardo va a ser senador de la República. Pero ¿en qué posición y en qué votación, más bien, porque se la volteo, ve usted a Luis Eduardo Díaz Mateus en la lista conservadora? Entonces lo primero que hay que decir es que yo creo que el Partido Conservador pierde 2 curules. De 15 se baja a 13. Estamos de acuerdo, Iván. Y eso significa que se va a apretar el ingreso porque es un partido con unas figuras muy importantes. Claro. Quien entra en el Partido Conservador entra con una fuerza electoral y una votación muy importante. Pues hay que citar que la votación más importante fue la de Nadia Oblel con más de 158.000 votos, que hoy mantienen esa hegemonía en Bolívar que les permite garantizar ese resultado. Lo que significa es que cuando uno revisa, si se caen 2 curules y el puesto fue el número 13, pues llegamos a que José Alfredo Marín obtuvo 74.000 votos, se hubiese quemado hace 4 años. ¿De acuerdo? Entonces esto significa que en el caso de Luis Eduardo, que hay que anotar lo siguiente: Luis Eduardo es un hombre que lleva 2 periodos y medio de diputado, que ha hecho obras en todo el departamento, que lo conocen, que tiene un estilo muy particular, que es un tipo popular, que se le reconoce que es un tipo de palabra, que es un tipo serio, que su manera de ser le permite afianzar unas bases, porque él tiene una estructura propia que fue la que le permite llegar al Congreso, que sumado ahora a la gobernación, que fue lo que le permitió en la ocasión anterior también elegirse, digamos, a ese equipo político que representa a los amigos del gobernador, va a llevar a que él pueda estar perfectamente bordeando los 60.000 votos en Santander. En el departamento. O sea, usted no tiene ninguna dificultad. ¿Usted está diciendo que Luis Eduardo no va a ser mayoritario en Santander? ¿O no, sí? yo estoy diciendo que no va a tener problema en elegir 60.000 votos, porque ustedes acaban de decir un número al comienzo. Este departamento pone 900.000 votos en el Congreso. En esta votación pondrá entre 910 y 940.000 votos. Si usted coge y divide 900 en 18 que tienen posibilidades, el promedio son 50.000 votos. Es decir, acá el que ponga más de 50.000 votos es un berraco. O sea, esto no está tan fácil precisamente por el volumen de candidatos al Senado que hay de Santander con posibilidades reales de ser senador. Entonces, si el Partido Conservador pierde 2 credenciales y va a obtener 13 curules, según el análisis que hace, Luis Eduardo Díaz, por supuesto, va a estar en esos 13. Por supuesto. Y para estar en el número 13, ¿qué votación debe tener en el Partido Conservador el candidato que vaya a entrar? Tiene que estar por encima de los 90.000 votos, que creo que es el corte. El que no va a dormir tranquilo fue el que se acostó con 85.000. De acuerdo. Sí, para poder dormir tranquilo hay que estar arriba de los 95.000. Pero venga, yo insisto, si tiene esa estructura, debería ser el mayoritario en Santander. No, es que yo lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que no vaya a ser mayoritario, lo que estoy diciendo es... O sea, sí va a ser mayoritario en Santander. Yo creo que va a ser mayoritario en Santander. Luis Eduardo Díaz. Y lo va a hacer por lo siguiente, porque y va a ser mayoritario con 60.000 votos en Santander. Es que el mayoritario en Santander no va a estar por... O sea, no veo hoy un senador de la República que tenga de Santander más de 80.000 más de votos. 60.000 o 65.000 votos. ¿No? Entonces, tener 60.000 votos es una cosa responsable con el análisis. Yo desde el querer quisiera que pusiera 80.000 y se está trabajando por ese resultado, pero la circunstancia política, la coyuntura electoral, los votos que son finitos y que son 900.000, si usted los divide en esos 18 que tienen posibilidad que estamos hablando, el promedio son 53.000 votos. Entonces, algo así. Lo que quiero decir con esto es que obtener 60.000 votos es un resultado extraordinariamente bueno. Y que de lograrse, que creo que no va a tener problema para hacer 60.000 votos, los va a superar con toda tranquilidad, más el trabajo que está haciendo por fuera de Santander, le va a permitir ser un senador que va a estar sobre los 100.000 votos en Colombia. Y usted, Rafa, ¿qué tan optimista ve esa candidatura de Luis Eduardo Díaz en el Partido Conservador? Y otra pregunta rápida, ¿usted cree que un poco el distanciamiento con la estructura, con la gente, con los equipos de la provincia en materia política, con esa resistencia que está teniendo hoy el gobernador de Santander, que no se puede esconder, porque los que sabemos de política, conocemos, analizamos y recorremos el departamento, sabemos que hay un descontento con la administración y que podría afectar a Luis Eduardo Díaz? A ver, partamos de 2 principios, ¿sí?, que coincido con Iván, y es que entre líneas no lo dice, pero es así. Necesita sí o sí reforzarse demasiado afuera de Santander Luis Eduardo Díaz para ser senador.
¿sí? Y todos. Pero es que O sea, no nadie todos se tienen, elige senador en Santander pero es que no solo. todos tienen al hermano gobernador. Ok. Sí, entonces partamos de ese hecho, ¿sí? Entonces necesita reforzarse igual que todos teniendo al hermano gobernador. Ahí empezamos a cernir la harina de una manera muy diferente con esa candidatura. El Partido Conservador va a perder 2 credenciales también. Tengo la misma postura que Iván, lo cual le impide dormir tranquilo a quien esté por debajo de los 90.000 votos. Estamos completamente de acuerdo. Hay que ver qué equipos tiene Luis Eduardo por fuera de Santander, porque en efecto va a estar en igualdad de condiciones en el departamento de Yo he Santander tenido, con todos los le voy senadores. a contar una cosa, he tenido la oportunidad de conversar con Luis Eduardo bastante, lo hicimos el fin de semana, y me contaba que estaba haciendo un trabajo fuera del departamento de Santander de entre 50 y 60.000 votos. Tiene un trabajo muy bueno, tienen Bolívar, tienen Atlántico, Exactamente, tienen Arauca, y me lo explicaba. tienen Bogotá, tienen Cundinamarca, tienen el eje cafetero. Entonces, usted trabaja 60.000 votos por fuera para que tenga por lo menos 30, Mira, le 35 voy a mil. contar lo siguiente, yo fui compañero de Luis Eduardo en la asamblea. Luis Eduardo es un buen amigo, es un buen colega, es un tipo de fiar, es un tipo con el que uno hace equipo sin problema. Por eso no tengo duda que en el colegaje que él estableció allá en el Congreso, con sus compañeros de Cámara conservadores, le va a resultar muy fácil poder armar esos resultados. Pero además con la expectativa de que es un virtual senador. La gente y sus compañeros dicen, bueno, es el candidato del gobernador. O sea, por eso le digo, él en el peor escenario en Santander se queda con los mismos 61.000 de José Alfredo Marín para copiar lo que pasó hace 4 años, que es básicamente los mismos equipos. Y suma 40, 45 por fuera, es un senador que va a estar por encima de los 100.000 votos. Esto es para concluir que Luis Eduardo Díaz va a ser senador de la República. Y Rafa termina así de contundente como dice Iván, Luis Eduardo Díaz va a ser senador de la República. Si tiene un buen equipo armado por fuera de Santander, tiene que entrar. ¿Cuántos votos pone en Sí. Santander? Pero en Santander... Esa es la pregunta, Iván. Santa- ¿Cuántos votos para usted pone Luis Eduardo Díaz en Que Santander? usted también está paseando el departamento. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuántos votos Pero- pone Luis Eduardo en A Santander? ver, Luis Eduardo Díaz tiene que poner... No, ¿cuántos No, cree ¿cuántos dice usted que va a poner? Bueno, yo creo que está sobre los 45.000 votos en Santander. Ha castigó Rafael Vicón bastante Pero duro. es que usted acabó de decir, Eduardo, algo, a ver, nosotros en la campaña que estamos estructurando hemos recorrido 24 departamentos en Colombia, pero hablemos solamente de Santander y los 87 municipios. Hoy vemos a una candidata como Lina Barrera, que estamos hablando de Senado, pero valga la ocasión, recorriendo fuertemente las provincias dentro del Partido Conservador, que le está ayudando y que, bueno, X o Y, pero los alcaldes, los concejales, no los veo con ese apasionamiento de estarle ayudando virtualmente, como dijo Iván, al hermano del gobernador. Pero Entonces a yo diferencia creo suya, que... tengo una apreciación distinta porque es que acá hay una consideración adicional. Es que el único candidato santanderiano del Partido Conservador es Luis Eduardo. Y en el conservatismo hay arraigo. Yo lo que he venido encontrando es que la gente, cuando Pero se toma la Santander es decisión- más liberal. Pero Iván, mire, ¿sabe perdón. yo qué creo políticamente con eso? Que la gente se está quejando mucho del gobernador, pero va a salir a votar por Luis Eduardo. Es lo que yo considero, lo que yo veo y creo Pero ahora Santander finalizando la campaña. tiene bases liberales, Sí, señores. claro, no se olvide por eso. supuesto No, que no sí. se le olvide claro. eso. Por supuesto que No se sí, le pero a olvide pesar del descontento Pero es que fueron o el 120.000 votos conservadores hace 4 años. o el Por inconformismo toda de lista la del Senado. gente, yo creo que la gente reniega a la administración departamental, critica, está inconforme, pero van a salir a votarle a Luis Eduardo. Eso es lo que yo creo. O sea, Que ¿cuántos votos pone Luis Eduardo para usted en Santander? 55.000 votos. Yo estoy claro que pasa a los 60.000. Bueno, Entonces, yo creo que Luis ojalá Eduardo y pone, que tengamos más Lu- yo senadores creo, santanderianos. para finalizar, yo creo que Luis Eduardo pone entre 50 y 60.000 votos. Creo que esa va a ser la Entre 50 votación. ya, ok. 55 Estamos y a 60. en 5.000 votos de No, diferencia. no, yo dije que 55, Bien. 55, 60. Creo que según lo que me ha contado, va a alcanzar una votación importante por fuera y que va, espero. O tiene que hacerlo y ojalá sea senador. Y o yo sea, sí espero- Una cosa son los números que estamos dando y otra cosa es Y que yo sí- y yo- necesitamos senadores Yo santanderianos. sí espero por el departamento y por Luis Eduardo, porque también lo conozco y estoy de acuerdo en la apreciación que tiene. Iván, Luis Eduardo, la gente a veces se queja y en la provincia dicen que es un hombre recio, que supuestamente no saluda. No, Luis Eduardo es totalmente diferente a lo que él refleja. Lo que dice Iván es cierto. Él Luis Eduardo es un tipo particular que él se sienta en una esquina en un pueblo y hace el mismo efecto
cuando reúnen 300 personas en un auditorio. Él es un hombre auténticamente santanderiano, popular, querido, con una virtud. Su sí es sí y su no es no. Con Luis Eduardo no tiene siempre la claridad de qué atenerse. Por eso vuelvo y hablo de mi experiencia, no ahora que lo acompaño, sino en el proceso que vivimos como diputados. Un hombre que no es de muchas palabras, pero que es sumamente contundente con sus actos. Yo creo que eso que ha construido, porque además hay que recordar, Luis Eduardo es un man que arranca siendo primero gerente de Ecopetrán, entonces tiene unos nichos muy importantes que lo acompañan, porque Luis Eduardo, si puede hacer el favor, lo hace. Y eso creo que hoy le permite, después de mucho tiempo, con otra particularidad, después de esa trayectoria política, uno va a cualquier pueblo de Santander y hay algo que ha hecho Luis Eduardo. Eso le permite a él recoger, y por eso, más allá de la discusión del gobernador en la que no me voy a involucrar, Luis Eduardo es una persona que tiene un trabajo político que le permite complementarse con lo de la gobernación. Por eso después yo me siento completamente tranquilo diciendo que él no se va a caer. Por esa misma razón de lo que usted acaba de decir, es que yo sí creo que él va a capitalizar en votos lo que muy seguramente otros están esperando, que por esas diferencias con el gobernador de Santander podría afectarlo. Yo creo que no va a ser como la gente cree, por eso creo que va a estar alrededor de los 50 y 60 en Santander, y creo que va a ser senador de la República con una cifra superior a los 90, sobre los 95.000 votos. No soy tan optimista de que saque más de 100.000, ojalá lo saque y sea congresista, pero yo hago como ustedes los dos, yo hago mi análisis numérico y creo que estará sobre los 95.000 votos, y con eso va a ser senador de la República. Bueno, está muy interesante este debate en el Pulso Político sobre las candidaturas al Senado de los candidatos de nuestra tierra, de nuestra región, de Santander. Nos vamos a estos mensajes, solo 2 minutos, y volvemos con las candidaturas y los partidos que nos hacen falta, esos candidatos al Senado, por ejemplo, del Partido Liberal, donde Rafa hoy tiene su trabajo y tiene su corazón puesto electoralmente. Vamos a estos mensajes. No se los olvide seguir las redes sociales de Santander se Conecta: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nos encuentran como Santander se Conecta, y en X o Twitter como @sanseconecta. La política tiene pulso y está aquí en el Pulso Político de Santander se Conecta con Eduardo Aguilar. Ya volvemos. Trabajo que deje huella en el país y en nuestra gente. Gran amigo de sus amigos, muy serio y siempre de frente. Por Jaime Durán yo marco el 13, Partido Liberal, y el 13, al Senado la L y el 13, Partido Liberal y el 13. El cambio es radical, Erwin Jiménez, así 106 lo va a lograr. Radical, radical, el cambio es radical, Erwin Jiménez, así 106 lo va a lograr. Amigos, ¿cómo votar este 8 de marzo por Sergisnardo? Fácil. En el tarjetón de la Cámara de Representantes, ubique el partido de la U, marque con una X el logo del partido de la U y después marque el 101. Ojo, sin salirse de la casilla. Y listo, piensa y siente Santander. Este 8 de marzo, vote Partido de la U 101. Volvemos aquí con este debate interesante y un análisis muy importante que hemos hecho hoy en materia numérica, en cifras electorales, en este cuarto debate del Pulso Político. Recuerden que la política regional, la política de Santander tiene pulso, y está aquí en el Pulso Político, donde analizamos y debatimos la política regional sin filtro, sin mordazas. ¿O les ha parecido lo contrario, Iván y Rafa? Porque aquí ustedes expresan, y quienes han venido, sus opiniones sin coactarlo absolutamente de nada. De acuerdo, un poco terciados, pero no importa. Entonces, aquí me defiendo, acá los agarro. Para finalizar, vamos a pasar rápidamente al Partido Liberal. El Partido Liberal, un departamento como el nuestro, que tiene un arraigo liberal bastante amplio y que hoy en la lista del partido tiene a 3 candidatos: a Jaime Durán Barrera, que busca por 5ª vez repetir curul en el Senado de la República, porque sería por 7ª vez en el Congreso de la República; a Richard Aguilar, el exgobernador de Santander;
y a Horacio José Serpa. Vamos a empezar primero con Iván. Rápidamente, Iván, ¿cómo ve esas candidaturas? ¿Y usted cree que Jaime Durán va a repetir curul? ¿Que Richard Aguilar va a volver al Senado, pero ahora con otro partido diferente a cuando fue congresista? ¿Y Horacio José Serpa también vuelve de la mano de su partido liberal al Senado de la República? Bueno, lo que hay que decir, creo que la estrategia del presidente Gaviria no le va a salir como pensaba, porque todos sabemos que la llegada de Richard al Partido Liberal y su empoderamiento obedece a una posición del presidente Gaviria. Y le voy a decir una Que cosa. tiene una razón que nace en Cartagena. Ustedes recordarán que en la gran convención liberal, cuando se intentó hacer ese golpe de Estado a Gaviria para entregarle el liberalismo al petrismo, jugó un papel muy importante el senador Jaime Durán. Y recuerde una cosa, que la primicia de que Richard Aguilar iba a ser candidato al Senado por el Partido Liberal y que nadie la creía y que eso me llovieron rayos y centellas, la dijimos aquí, la dije yo en Santander se Conecta y todo el mundo decía que eso no era cierto y que estábamos inventando, cuando aquí en Santander se Conecta solo decimos la verdad. Bueno, y esa primicia se traduce hoy en un hecho claro. Nadie puede discutir la capacidad de Richard, su carisma, su capacidad de trabajo, pero no solamente lo que está haciendo en Santander, sino en el resto del país. Yo creo que son 14 cámaras que tiene por fuera, más o menos. Ya les cuento el Bueno, chisme. entonces eso hace una candidatura muy sólida, pero en el caso de Santander fue un gobernador de esos gobernadores con ejecuciones, de esos gobernadores queridos, de esos gobernadores que hizo presencia. Yo creo que él no tiene ninguna dificultad, va a ser unas votaciones más altas del departamento con toda seguridad. En el caso de Jaime es un hombre con una estructura muy arraigada, muy fidelizada, más provincial que metropolitana, sin embargo en el área metropolitana se ha reforzado. Pero está muy fortalecido en el área. Tomó unas decisiones, que hace lo que voy, que tomó unas decisiones acertadas. Creo que salva la papeleta esa decisión inteligente de hacer fórmula con Mario José, que es un gran candidato, que es un hombre que cuenta con unas fortalezas inmensas en Piedecuesta, donde es natural, donde es el rey, y en Florida Blanca, donde tiene unos grandes aliados. Eso hace que el escenario de Jaime Durán cambie dramáticamente y que si había dudas de su posibilidad de elegirse, pues yo creo que eso ha desaparecido y muy seguramente veremos a mi paisano Jaime Durán en el Senado. Ah, cierto que usted es sangileño, De pura sangileño también. Del barrio de San Martín, que no es lo mismo ni es igual. Pero ahora Y a conservador. Richard Aguilar lo ve indiscutiblemente. También va a ser senador y creo que en Santander va a tener más votos que Jaime, pero con unas diferencias mínimas. O sea, ¿usted también cree que Richard Aguilar va a sacar más votos que Jaime Durán Sí, en Santander? yo creo que va a ser así, pero va a ser Y una Serpa. cosa. Pero una diferencia mínima. Y Serpa, Serpa, él ha sido claro cuando uno conversa con Horacio José, que es un tipo ecuánime. Sí. Serpa tiene una virtud, tiene esos atributos que hicieron grande a su papá, pero no esas resistencias que tenía su papá. Él es un tipo agradable, es un tipo elocuente, es un tipo amable, conciliador. es un tipo completamente conciliador. Y él cuando le pregunta, bueno, Serpa, dijo, no, yo quiero poner 20.000 votos en Santander y no tengo duda que en sus cuentas esos 20.000 votos le van a aparecer, porque ese Serpa sigue siendo un Serpa poderoso. En todos los rincones de Santander la gente reconoce lo de Serpa y creo que sin problema va a lograr sus 20.000 El Serpa votos. tiene y tendrá el reconocimiento liberal y el cariño de la gente en el departamento en muchas zonas del territorio, y yo creo, del territorio regional, y yo creo que esa cifra que da él, porque él mismo lo dice, yo espero 20.000 votos en Santander y ojalá sean más, pero yo sí creo que va a poder lograr Los va esos a lograr votos en sin Santander. problema. Yo creo que, por el contrario, creo que los va a superar. Y Es decir, que el departamento va a tener 3 senadores liberales en su orden de votación. Creo que primero Richard, luego Jaime y por último Horacio José, que se siente santanderiano, que es santanderiano, pero que indiscutiblemente lo elige Bogotá. las fortalezas que tiene Bogotá y el resto del país. Y ahora sí, suéltese. No, Como dice no, la no, canción, no. suéltese, Rafael Picón, que es el gerente de la campaña de Richard, que por supuesto va a hablar a favor de la campaña, pero más que hablar a favor es que hablas con conocencia, que por supuesto tiene una estructura y que conoce y que puede hablar con propiedad. Aquí hablamos hace 8 días de las candidaturas a la Cámara y estaba Emiro, y Emiro por supuesto también gerencia una candidatura a la Cámara, y pues obviamente él explicó y analizó algunas de las cifras que dio y por qué. Entonces, Rafa, cuéntenos rápidamente lo que nos quería decir de la campaña de Richard, pero cómo ve a los otros dos candidatos liberales, Jaime Durán y Horacio José, y si a los 3 los ve senadores o a quién no ve senador.
Empecemos por esa parte. No, yo creo que Santander va a tener 3 credenciales en el Congreso, en el Senado. Horacio Serpa, coincido con Iván, siguiéndole de menor a mayor el doctor Jaime Durán, que creo que acertadamente las decisiones que ha tomado lo vuelven a colocar en el Senado de la República, y Richard Aguilar como mayoritario en Santander dentro del Partido Liberal. Pero no solamente eso, digamos que el regreso de Richard Aguilar en este escenario de nación es una apuesta realmente amplia, grande, es un frente bastante fuerte, porque se han recorrido 24 departamentos. Es una apuesta realmente a tener una visibilidad nacional, porque la llegada de Richard Aguilar al Partido Liberal no es en un proceso individual, es un proceso colectivo donde inclusive ha jalonado otras propuestas de otros senadores para que también lleguen al partido, porque aquí hay que construir partido, y Santander sí o sí es de base y de cuna liberal. ¿Sí? Y eso no se tiene y no se puede desconocer. Pero no solamente Santander, hay otros departamentos dentro de estos 24 departamentos que se han recorrido. Cuando se bandea el trapo rojo, la gente sale a votar y la gente siente en el corazón todavía cuando el Partido Liberal ondea sus banderas. Y eso está pasando con el amor de la familia Aguilar aquí en Santander, y con esta mezcla muy ganadora de el amor de la familia Aguilar y la bandera del trapo rojo. Richard Aguilar va a ser mayoritario en Santander, pero también va a estar dentro de las 5 votaciones a nivel nacional dentro del Partido Liberal. Porque usted dijo ahorita una cosa, si es mayoritario, si para usted es el mayoritario en el partido, si para usted es el mayoritario en el Partido Liberal, y hace un momento dijo que Luis Eduardo sacaba 45.000 votos en el Conservador, eso quiere decir básicamente ahí que va a ser el senador más votado en el departamento. Protejamos lo más valioso, la familia. Por eso el próximo 8 de marzo vota sí para Cámara de Representantes por Santander. Recibe el tarjetón y ubica el logo de nuestra alianza en la parte baja del lado derecho. Marca con una X el logo de los partidos Cambio Radical, Colombia Justa Libres y ASI. Todos están en una misma casilla. Después, ubica el número 102 en el tarjetón y márcalo con otra X sin salirse del recuadro. Y listo. Así trabajamos juntos por nuestras familias y nuestro departamento. Como votar por Nelson López al Senado. Recibe tu tarjetón de Senado y marca el partido Cambio Radical y en la esquina superior derecha el número 12. Recuerda no salirte del recuadro. Nelson López, un santanderiano que escucha para entender y entiende para resolver. Sí, señor. Se lo digo ya. Richard Aguilar va a ser el senador más votado en el departamento de Santander. ¿Y a Jaime Durán cómo lo ve? No, Jaime Durán es un tipo... Oiga, ¿cuántas cámaras lleva Richard Aguilar? Estamos sobre las 11 cámaras en el país. Obviamente algunas con vocación de triunfo, otras con un ejercicio muy ciudadano, muy cívico, pero lo más importante es que las cámaras que se están llevando en el país son cámaras que se están haciendo una campaña con la gente, con mucho amor, con cariño. Si ustedes ven las redes sociales de Richard Aguilar, es una campaña chévere, es una campaña con amor, con alegría, como siempre lo ha caracterizado a él, que se lo digo con esto, va a estar dentro de los 5 más votados del Partido Liberal. A nivel nacional, ¿no? Pero a nivel nacional, Eduardo, y es que es ese efecto teflón de Richard, porque no es fácil hacer campaña con el cuestionamiento encima, no solamente sobre él, sino también sobre su hermano y su papá. Yo creo que esas cosas que suceden alrededor de la política y que no nos corresponden a nosotros, porque no somos ni jueces ni miembros de la Corte Suprema. Pero lo que quiero decir es que hoy, con la facilidad de las redes sociales, eso tiene que ser un peso, tiene que generar unas dificultades, y hace aún más meritorio el resultado, porque sin duda hay unos sectores de la sociedad que recriminan no solamente lo que pasa con Richard, sino también cuestionan a Jaime. Después de tantos años en el poder, de estar tanto tiempo, yo soy de San Gil y preguntaba hace unos días, ¿cuántos votos va a poner Jaime Durán en San Gil, su casa, su patio? Y me dicen que difícilmente llegará a los 1.800 votos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que al interior del Partido Liberal son 2 candidaturas que van a obtener unos buenos resultados, pero que efectivamente tienen hoy unas cosas por superar que la van a validar en las urnas, y es el hecho, este cuestionamiento que es sobre Richard, que hace difícil hacer campaña y que tiene aún más valía, que es lo que quiero resaltar,
que a usted cuando le cuelgan esos INRI, que no normales en la política, que hoy están sobre el uno y sobre el otro, pese a eso, la gente ha colocado a un lado la discusión, al menos en lo que yo noto en la provincia, que es lo que más conozco, y le ha dado un valor a lo que él hizo. Y esa es otra ventaja, que es lo que decía que le pasaba a Luis Eduardo. La fortuna de usted poder llegar a un pueblo que también le pasa a Jaime, y es que llegan y dicen, oiga, es que yo acá he hecho, y yo acá tengo esta placa huella, yo acá tengo este coliseo, yo tengo acá este colegio. Pero Lo que pasa es que las críticas, por ejemplo, en el caso de Richard por su tema judicial, de Jaime Durán por sus periodos en el Congreso, es que finalmente la base política de ellos y la estructura y lo que salen a buscar por fuera del departamento en materia electoral no tiene absolutamente nada que ver en un electorado que cuestiona ese tipo de comportamientos, sino que están en esas estructuras políticas que a la hora de la verdad votan y hacen parte de una estructura política y no les importan los problemas que vengan atrás, y eso no quiere decir que esté mal. Les voy a decir algo y partamos de un principio clave, y es que acá se miente y se puede mentir y no importa. Se sigue haciendo hasta que algo queda, ¿sí? Y ese es el problema de las redes sociales y el matoneo que se tienen a los que hacemos esta labor política, que Iván también la ejerce y no es fácil. Usted también la ha ejercido, usted ha sido candidato, Eduardo, inclusive al Consejo de Bucaramanga, y yo también he sido candidato. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, hemos nosotros permitido que un segmento muy pequeño que también hace política, ¿sí?, satanice y ponga unos INRI que a veces son inexistentes, pero se miente que algo va quedando. Y ahí es donde países como Australia, países como Canadá, ojo que esto es una discusión que será de otro podcast también, si se regula la desinformación en redes sociales. Que sea de otro debate, porque esto se nos alargó y ahora se nos acabó. Y en el caso de Richard Aguilar les voy a decir una cosa, ha sido realmente más la mentira en las redes sociales que el juicio de la gente cuando nosotros estamos en campaña. Entonces las realidades son las que marcan esta campaña. ¿Y cuál es una realidad? Que es un gobernador que ha hecho la mayor inversión en el departamento de Santander con el contrato plan, que fue un senador que también trajo recursos a este departamento y que a hoy en Santander la gente recuerda con mucho cariño, con más de un 85% de popularidad cuando él salió de ser gobernador, recuerda con mucho cariño cada obra que hizo en todos los rincones de Santander. Tienen bastantes estudios, así como tienen bastantes cámaras, ¿no? Y cuando hay bastantes cámaras en el departamento también es porque hay buenos recursos en esa campaña y chequera, porque eso uno no lleva tantas cámaras por el país con Ave Marías. Es la fuerza del Partido Liberal, es que no olviden, la fuerza del Partido Liberal en Colombia va a ser también de las más estables en el Congreso. Bueno, y yo para finalizar, yo estoy de acuerdo con ustedes que Jaime Durán, Richard Aguilar y Horacio José Serpa, los tres van a ser senadores de la República por el Partido Liberal. Pero como lo bonito de la opinión, del análisis y del debate es decir o manifestar lo que uno piensa, considera y analiza, es que a diferencia de ustedes dos, yo creo que aunque la votación va a ser muy similar, en el Partido Liberal el senador más votado en el departamento va a ser Jaime Durán. Esa es lo que yo considero, lo que veo en análisis, los números que yo reflejo, que analizo, y es que sí podrán estar, o sí los veo cercanos. Así como puede pasar lo que dijo Iván, que gana Richard y que Jaime puede estar muy cerca, yo aquí veo lo contrario, pero los veo a los dos con una votación similar, pero veo a Jaime Durán sacando la votación más alta en el Partido Liberal en Santander y que va a ser obviamente senador de la República. Pero entonces, me toca asegurar aquí los voticos a los que nos están viendo, no se les olvide votar L3 al Senado Partido Liberal. Eso, y así como... Para ir de... Publicidad política pagada. Para ir sacando unos voticos. Y ahora, así como digo, que valga la pena la sentada aquí y el debate, porque... Y entonces... Y regáleme su votico, Eduardo, por favor. Mire, para el diván no, porque ya está comprometido con el conservador. Para finalizar, bueno, yo quiero que este análisis sí lo hagamos rápidamente. Actualmente no tenemos, el último congresista por Cambio Radical fue Bernabé Celis, que fue senador. Hace 2 periodos fue que finalizó su último periodo como senador de la República. Y hoy hay un candidato muy fuerte, con estructura política y con recursos. Pero aparte de eso, si bien no es una persona que logre de pronto una estructura políticamente correcta, como le digo yo, me refiero a su expresión, a su discurso, ¿cierto?
pero es una persona que llega a la gente, que es Nelson López, el hoy candidato al Senado de la República por Cambio Radical. ¿Cómo lo ve usted, Rafa Picón, rápidamente? ¿Ve a Nelson López, senador de la República, dentro de Cambio Radical? Sí, indiscutiblemente sí. Nelson López, cuando uno recorre varios departamentos, siente la presencia de Nelson López, que hace un mes, mes y medio, si hubiésemos hecho este podcast, de pronto la respuesta sería, estamos en duda, pero no, hoy creo que ha logrado consolidar un muy buen equipo de nación. No sé cómo estará en la provincia Nelson López, sin embargo... Es que tiene la ventaja de, al ser el único candidato de Cambio Radical acá y con esa estructura, con esa cantidad de concejales que tiene en el departamento Cambio Radical, con esos alcaldes que obtuvieron su credencial sí, como candidatos de Cambio Radical, con unos que perdieron y que hoy son concejales de oposición, pero tienen fuerza en los municipios en donde ejercen esa curul de oposición. A mí me pasa algo como lo que usted decía. Yo hace 2 meses ponía mucho en duda. Sí, no, pero hoy tiene, o sea, no lo conozco personalmente, pero sí, yo veo sí ha consolidado. A Nelson López, congresista de la República, en el partido Cambio Radical. Ha hecho muy bien cómo tejer las estructuras, pero creo yo que ha hecho un buen trabajo. Eso, creo que es una combinación de varios factores, todos muy bien alineados. Primero, la campaña es una campaña bonita, limpia, llamativa. Ponen a Nelson ahí, se ve como un seminarista. Es que Nelson es una persona que no tiene resistencia. Segundo, Nelson es extraordinario. ¿Ya estuvo acá en el programa? Nelson estuvo aquí esta semana, casualmente. Okay, Nelson es un buen tipo, servicial, ha sido toda la vida el mismo. Y lo tercero, pues por supuesto, alrededor de él hay hoy un equipo político sólido. No solamente lo que está haciendo en Santander. Pero en provincia, ¿cómo lo...? Sí, no, sí. Él tiene esa virtud, la misma circunstancia que rodea a Luis Eduardo. Al ser el único del partido, la estructura política, la primera opción es él. Y Cambio Radical no es tan fuerte, no fue fuerte en el tema de Congreso, pero fue un tema muy importante en el tema regional, en consejos y alcaldías. Entonces, eso lo ha aglutinado y le ha permitido hoy tener un equipo. Yo creo que esa campaña, además genera, la campaña per se ve una campaña ganadora y eso va involucrando. Porque sí, de acuerdo. A la gente no le gusta perder, lo que usted acaba de decir, y cuando ven en Nelson López y en esa campaña una campaña ganadora, empezaron a llegar, empezó esa desbandada de líderes, de políticos, de concejales consolida a fortalecer. Vía electoral y aparte de eso, senador. súmele que están haciendo una cosa importantísima a nivel nacional en otros departamentos, sí, con varios acuerdos que han logrado. Y eso se ve y se evidencia con las visitas de Nelson López y que manifiesta, por supuesto, a través de sus comunicaciones, y uno va preguntando y va conociendo y tiene una estructura fuerte. O sea, para ustedes, Nelson López va a senador. Creo que es senador. Pero hay que tener claro lo siguiente, yo creo que Nelson va a ser senador, pero la lista de cambio es una lista fuerte. Es una lista... Y eso le da más mérito al resultado de Nelson, porque la lista de Cambio Radical, que creo que también va a perder un par de curules, pierde 2, hay figuras muy importantes a nivel nacional y digamos que cuando usted hace el barrido de los fijos, de esas posibles 9 curules, hay 6 que están fijos. Yo lo que me atrevo a decir es que de los 3 nuevos que van a haber, uno de los nuevos va a ser Nelson. De acuerdo. Perfectamente. Y ustedes a Óscar Hernández, el papá de Ángela Hernández, y a Rodolfo Hernández, quien cierra esa lista, a Rodolfo José, ¿le ven alguna posibilidad rápidamente para pasar al segmento final del debate? No y no. De ahí el único que logra la credencial es Nelson López, que aparte de todo era un error de comunicación. No tengo ni idea por qué lo hace. El hijo del ingeniero Hernández esconde el logo de Cambio Radical, ¿sí? Y realmente a la gente la dinámica electoral y esa pedagogía electoral no es fácil. A uno siente miedo cuando le entregan el tarjetón para no equivocarse, y esconder el logo de Cambio Radical, no, hay que decirlo. Rodolfo José Hernández están en la lista de Cambio Radical, pero en la publicidad esconde esa valla. Más complejo va a ser conseguir los votos, entonces no creo que ninguno de los Hernández va a conseguir esa credencial. Y ahora este resumen de candidatos, cada uno 1 minuto para que me diga qué opina y si alguno de ellos va a obtener la credencial al Senado de la República y que son santanderianos. Primero, Juan Carlos Cárdenas, que es hoy era el número 4, ahora es el número 3 de la lista de Oxígeno, que es una lista cerrada.
En el Nuevo Liberalismo, Carlos Alberto Morales y John Cristancho. En Salvación Nacional, que tiene 2 candidatos, Nelcy Camacho y Pedro Pablo Contreras. Y en Fuerza Ciudadana, que es una lista cerrada que lleva el número 7, Alexander Angulo, que es un líder campesino de Sabana de Torres. De estos que les acabo de nombrar, ¿ustedes ven que alguno puede obtener la curula del Senado de la República? Rafa, usted para finalizar un minuto para que me diga si lo ve, y si no ve, dice, no veo estas circunstancias. La y listo. única persona que creo que puede lograr de carambola, si se hace bien el trabajo a nivel nacional de la cabeza de lista de Oxígeno, entraría Juan Carlos Cárdenas al haber tenido esa modificación de quedar de tercero. De cuarto no lo veía, hoy de tercero sí. De resto, no creo que ninguno logre la credencial. Yo comparto parcialmente lo que dice Rafa. Yo creo que lo de Juan Carlos en esa lista cerrada, si hay umbral será senador, porque entrarán 3. Es que hipotéticamente hay que decirle a la gente que un partido puede estar a nada de quedarse en ceros o brincar de 3. De una vez a 3 credenciales. O sea, el 3% de los votos válidos. Partido que dan 3 obtenga credenciales. partido que llegue al umbral y con la cifra repartidora al Senado Alcanza para obtiene 3 curules de arrancada. Eso es lo mínimo que tiene un partido. Exacto. Y en el caso del Pote Gómez, pues hay que recordar que eso es fruto de una alianza donde hay 2 actores muy importantes. Por un lado, Roy Barreras, que es amigo personal, que lo aprecia y que lo ha reforzado a nivel nacional. Y el segundo, ese equipo del ministro Palma, que es esa alianza que tienen con Aleida, que yo, por ejemplo, cuando me preguntan, creo que la lista no va a lograr el umbral, pero a Aleida no le va a ir mal. De acuerdo. Entonces, eso Ese es el mismo concepto que tenemos todos. ese equipo, Sí. Aleida va a tener una buena el votación. gran favorecido Ramiro. con eso va a ser Pero no logra el la Pote. credencial. Pero va a tener una buena votación. Y eso le va a servir es al Pote. Y finalmente hay otro elemento, pues ahí hay un equipo que han consolidado Edgar y Mario Camacho de toda la vida, donde nunca se han caído ellos de 15 a 20 mil votos. Ese es su partido. ¿Pero lo ve como senador o no? Es que cuando uno revisa la lista, como hay muy poquitos que son... Hay mucho cuerpo ajeno. Sí, o sobre todo también gente muy desconocida y que está haciendo un trabajo importante en sus regiones. Entonces, a veces es difícil medirlo. Entonces ahí es difícil porque digamos que la gran ventaja que tiene esa lista que ahí no hay estrellas, pero va a ser una lista donde todos van a aportar. Entonces lo que puede llevar a eso es que terminen generando 5 curules y la última gente con 40 mil votos. Bueno, sería maravilloso que el Pote entre a ser senador. Eso sí, además que Pero es venga, un buen estratega. Oigan, y Eduardo, ¿y cuál es la bronca con Elkin Bueno, que ni lo nombramos, también es candidato? Venga, pero, qué pena con Elkin porque, vea, mire, dése cuenta de una cosa, ni lo nombramos por una sencilla razón, y lo tenía apuntado, inclusive cuando hablé de los candidatos se me olvidó nombrarlo, porque la gente no tiene ni idea. Hay personas de la actividad y del entorno político que se sorprende cuando saben que Elkin Bueno es candidato por el partido de la U al Senado. Sí. Veo ahí una valla bajando de Lebrija. Pues Es la única con esa que he visto, valla, además. pues con esa valla es que se está enterando la gente, le digo todo, la gente se está enterando por la valla que está al lado del peaje subiendo al aeropuerto. Que también va a perder curules el partido de la U. Las va a Pasó perder de 14, pasó a 10. y lo que queda yo son creo que unos tigres, pasará a unos 6, unas 7 candidaturas muy senadores. fuertes. Entonces a Elkin Bueno, que está en el partido de la U, el exalcalde de Barranquilla, metámoslo en ese resumen de candidatos que dijo, o sea, Rafa no lo ve de senador. No, a nuestro amigo Elkin. No, yo lo veo. lamentablemente No. aprecio Buen a tipo, Elkin, parece un- muy buen tipo. Pero creo que es una lista muy fuerte. Muy fuerte. Y pues, pero pues falta ver qué está haciendo él por fuera, pero No, en pero lo que de percibimos, pronto, no de creo. pronto su apuesta no será ser senador, sino sacar unos votos representativos en Barranca y no sé. Pero se demoró demasiado porque yo creo que empezó a hacer campaña como la semana pasada. Creo No que lo sé, empezó no a hacer lo sé, campaña no lo sé. como que el último mes porque nadie tenía idea que era candidato al Senado de la República. Para finalizar, yo también pienso que desafortunadamente el nuevo liberalismo sigue perdiendo la oportunidad de crecer en su casa natural, que es Santander. Y llevando 2 candidatos no va a obtener curul al Senado de la República. Salvación Nacional, que es el partido que hoy también respalda a Abelardo de la Espriella y que hubiese tenido grandes posibilidades, incluyendo un candidato fuerte, desaprovechó esa oportunidad. Van 2 grandes personas en esa lista, pero electoralmente creo que no les va a alcanzar. El Pote Gómez yo no lo veo, pero esa para mí
para mí sería la sorpresa del Senado de la República. acuerdo. Si lograra la curul el pote, sería la sorpresa de candidatos santanderianos al Senado de la República. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes en lo de Juan Carlos Cárdenas. El exalcalde de Bucaramanga podría estar siendo senador de la República de rebote, de carambola, porque yo en el puesto... Él ha sido un hombre de buenas. Ha sido un hombre de buenas. Pero es un buen tipo, debo decir, Pero el no man. es un buen tipo. Ah, no, Oiga, es un buen sí. tipo. Es un buen tipo Indiscutiblemente. y en la política usted también tiene que contar He con compartido suerte, con el equipo de él y un me poquito parece de que- suerte, porque yo era de los que pensaba que en el número 4 de la lista cerrada no de entraba. Oxígeno no lo veía, porque decía, si a Oxígeno le va bien, por mucho obtiene las tres credenciales ya. que le da al obtener el umbral, y el de cuarto no le alcanza. Pero con ese cambio que hubo esta semana, estoy a punto de pensar que Juan Carlos Cárdenas, por ese efecto rebote de esa de que Sofía Gaviria se bajó de la lista de Oxígeno Verde, que era quien la encabezaba, Juan Carlos Cárdenas Sería el hombre está más de cerca buenas en la política. de ser senador de la República, Hay que tener un poquitico de suerte. Pues ese fue el análisis, el debate. Bueno, y también creo que Elkin Bueno, que es una gran persona, un buen amigo, no va a obtener esa curul en el partido de la U. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Iván, por haber aceptado esta invitación que se nos extendió un poco, pero estaba tan interesante el debate que estoy pensando en hacerlo como lo hice en el primero, en dos partes, de lo entretenido, sobre todo del análisis tan importante que se hizo y de las posiciones diferentes que tenemos Oiga, todos absolutamente. ¿Y alguno de los senados está también vinculado con los emprendimientos? Eso sí, como que no tienen emprendimientos. O sea, dejemos, ese fue tema de cámaras, dejémoslo para después. Eso lo podemos dejar si funcionó esa campaña o no después del 8 de marzo. Iván, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y dígame las dos votaciones rápido para finalizar con las gracias. Rápido, las dos votaciones más altas en Santander de los candidatos al Senado, por supuesto, de nuestra región. Luis Eduardo, JP y Richard Aguilar. Rafa, Eran dos, pero bueno. Pero oiga, dijo tres, más aventurado. Bueno, dígame usted también las tres votaciones más altas de los santanderianos candidatos al Senado. En Santander, En Santander. Richard Aguilar, JP y Jaime Durán. Y no se les olvide votar Partido Liberal L3. Valga la cuña nuevamente. Gracias por haber asistido, por supuesto, por haber sacado del tiempo para venir a analizar y hablar aquí en el Pulso Político, en este cuarto debate. Recuerden, la política tiene pulso y está aquí en el Pulso Político de Santander. Se conecta con Eduardo Aguilar. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, Eduardo, por la Rafael. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a los televidentes. Y espero tenerlos nuevamente porque ustedes son no solo buenos conversadores, sino aparte de eso... buenos amigos. Son ahora conservador. Y Lo aprecio mucho. Y nosotros también buenos amigos, sino que conocen y analizan, que es lo más importante, porque a veces la gente habla del corazón en la política. Y uno puede tener el corazón en la política, pero la política hay que analizarla y por eso en ese entorno nos hemos vuelto un poco acertados. Muchísimas gracias por haber asistido y yo creo que la votación más alta en el departamento de Santander al Senado, las dos votaciones o las tres votaciones más altas van a ser Jaime Durán, Luis Eduardo Díaz y JP Hernández. Y así finalizamos este importante cuarto debate del Pulso Político. No se les olvide seguir las redes sociales de Santander Se Conecta, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok nos encuentran como Santander Se Conecta y en X o Twitter como @SanSeConecta. El Pulso Político que está dando de qué hablar en todo el territorio departamental aquí en Santander. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con otros invitados y el quinto debate. La política tiene pulso y está aquí en el Pulso Político de Santander Se Conecta con Eduardo Aguilar. Muchas gracias.